Bendiciones con todos. Tema 279. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la celebración de la Pascua, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 25, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. ¿Seré yo el traidor? Mateo nos dice que, al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Realmente la costumbre de los judíos de esto entonces consistía en recostarse alrededor de una mesa con patas muy pequeñas, de tal forma que la persona quedaba reclinada con el brazo izquierdo y con el brazo derecho se servía la comida. Por tanto, la imagen que tenemos en Occidente de sentarse en una silla tradicional enfrente de una mesa no corresponde a lo que realmente acostumbraban en el tiempo de Jesús. De hecho, las palabras se sentó a la mesa es una sola palabra griega que es anakeimai, que literalmente significa reclinarse y no sentarse alrededor de una mesa. Estando todos sentados con Jesús, comenzó a anunciar que la conspiración para matar lo que tanto habían anunciado vendría de la traición de uno de ellos. Dijo así: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Esta es la primera vez que Jesús les dice a sus 12 discípulos que uno de ellos lo entregaría, y esta noticia causó mucha tristeza en el corazón de ellos, ya que no concebían cómo uno de ellos podía traicionar a su maestro, y por eso le preguntaron: ¿Soy yo, Señor? Ante esta pregunta Jesús le responde: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Obviamente esto de particular de una ceremonia sagrada como era la cena de la Pascua, con un corazón que maquinaba traiciones, era un terrible pecado, aparte de la actitud hipócrita de fingirse una persona confiable y espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos que aquel que metería con él la mano en el plato, ese sería el traidor. El plato contenía la salsa amarga de pasas, manzana, higos mezclados con vinagre y otras especies, lo cual se comía antes del Cordero Pascual. Ahora bien, en un evangelio apócrifo conocido como el Evangelio de Judas, se presenta a Judas como una persona que solo siguió las indicaciones de Jesucristo de entregarlo a los ancianos y principales sacerdotes del Sanedrín, de tal forma que aquí Judas no se presenta como un traidor, tal y como lo presentan los 4 evangelios canónicos, sino como el discípulo de mayor confianza que solo siguió fielmente las indicaciones de Jesús. No obstante, esta afirmación queda anulada con las palabras de Jesús que dan a entender que realmente Judas estaba planeando una traición que era considerada un gran pecado, que incluso estaba anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Jesús dijo: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
En uno de los salmos se hace referencia a la traición que el Mesías recibiría de uno de los que confiaban plenamente. Salmos 41:9 dice así: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tal traición no era aprobada por Jesús y tan terrible era a los ojos de Dios que lo mejor era nunca haber nacido que cometer semejante aberración que lo condenaría al infierno. Al ver que todos los discípulos se preguntaban si acaso ellos serían el traidor, Judas de manera hipócrita también lo hizo la misma pregunta a Jesús. Dijo, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. En el Evangelio según San Juan se nos muestra cómo Pedro le pidió a Juan, que era el discípulo que más amaba, que le preguntara quién era el traidor. Escuche lo que dice Juan capítulo 13, versículo del 22 al 29. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como vemos, Judas era el verdadero traidor, a tal punto que Satanás entró en su corazón para influenciarlo a realizar la más vil de todas las traiciones que se han cometido a lo largo de la historia. Y por eso Judas, al ser confrontado por nuestro Señor Jesucristo, decide salir de la cena para consumar su pecado. A pesar de esto, los demás discípulos no entendieron que Judas era el traidor, sino que pensaban que tenían que ir a comprar algo para la fiesta o darle algo a los pobres, ya que él era el tesorero, puesto que se lo daba al más confiable del grupo. Aparte de todo esto, también Lucas nos enseña que por si fuera poco la situación que Jesús vivía, los discípulos tuvieron otra disputa por saber quién era el mayor de ellos. Lucas capítulo 22, versículos 23 al 30 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es increíble ver la gran presión que nuestro Señor vivió y tuvo que sobrellevar, ya que por un lado estaba un gran anhelo de compartir su última cena pascual con sus discípulos, pero por otro lado tenía que confrontar al traidor que estaba sentado a la misma mesa con quien comía del mismo plato y, por tanto, por otro lado, soportaba
y corregía la actitud equivocada de sus discípulos de querer ser los primeros en los puestos de liderazgo que creían que Jesucristo les daría. Al final, así fue la última cena pascual del Señor. Sin embargo, esto no impidió que la celebrara en comunión con su Padre y sus discípulos, mientras que Judas se fue a consumar su traición. Como cristianos debemos cuidar nuestro corazón para que el pecado no entre en nosotros y terminemos participando de lo sagrado, fingiendo ser espirituales, cual realmente Satanás ha entrado en el corazón y nuestra mente, que está maquinando las más viles acciones. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesús celebrando la Pascua, su última cena con sus discípulos, y allí hay traición. Y ahí hay los otros discípulos se pelean entre ellos porque quieren un puesto de mejor, un puesto de importancia en el reino de los cielos. Mire cómo somos los seres humanos. Viendo la obra amorosa de Jesucristo, viendo que murió, derramó su sangre, que hizo sanidades, que liberó. Y aún nosotros no pensamos en eso, ni agradecemos eso, sino que pensamos en privilegios, pensamos en traición, pensamos en ocupar los primeros lugares. Yo creo que es tiempo de dejar la arrogancia y el orgullo y rendirnos a los pies del Señor Jesucristo y hacer conforme lo que dice su palabra. ¿Qué les parece? Amén. Padre, damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada oyente, que les ponga el deseo para escuchar y poner en práctica la palabra de tu palabra, Señor. Damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia que ha sido fiel hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por la familia, por los amigos, por los hermanos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que esta palabra, como dijimos antes, pueda germinar con el poder de tu Espíritu Santo, dando fruto abundante. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios, deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones.